encuentre usted aquí. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. ¿Alguna vez lo han traicionado a usted? Cada quien recuerda de una forma diferente, ese es el rasgo extraordinario de la memoria. Pongo aquí el día en que mi padre me regaló el álbum del Mundial de México 70. Recibí aquel libro de la Copa del Mundo y lo agradecí sin saber que me revelaría más cosas de la vida que del fútbol. Las estampas se compraban en las papelerías, ahora es común adquirirlas en los puestos de periódicos. Un sobre con 4 cromos costaba quizás 15 centavos. Empecé mi trabajo de coleccionista 2 meses antes de que empezara aquel mundial, con buen ritmo y mejor suerte. Los equipos y los jugadores aparecían a granel y ocupaban su lugar en el álbum. Los dioses del fútbol me favorecían. La estampa de Brasil era dificilísima, pero yo la tuve desde el principio. En un golpe de suerte, una mañana abrí un sobre y ahí estaba la selección verde-amarela en plenitud. Escuchen esto: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson y Rivelino, Jairzinho, Tostao y Pelé. El equipo de ensueño fue la envidia de la cuadra donde vivía cerca del Parque España, en la colonia Condesa. La vanidad pierde a los mejores hombres. En lugar de pegarla en el álbum, presumí durante días la estampa con mis amigos. No tendría caso mentir ahora. Desde muy temprano tuve la imagen de Brasil y la perdí por jactancioso. O me la robaron otros coleccionistas dominados por la codicia. El 31 de mayo de 1970 el torneo empezó en el Estadio Azteca bajo el sol de las 12 del día con un partido, México contra la Unión Soviética. Mi álbum estaba a la mitad, sobraba tiempo para completarlo. Los cromos de las selecciones que ese mediodía saltaron a la cancha estaban en su lugar. Recuerdo bien la imagen de México: Calderón, Baltonrá, Peña, Guzmán y Pérez, Pulido, Velarde y Hernández, López, Valdivia y Fragoso. Yo tenía 13 años y me simpatizaban en especial el Chalo Fragoso y el Pichojos Pérez. Para mí simbolizaban el temple de 2 corazones imbatibles. Esperen, aún no llega la traición. Les recuerdo que en aquel empate a 0 contra la Unión Soviética, Munguía sustituyó a Velarde. Pero esto importa menos que los avances notables en mi álbum durante los primeros días del Mundial. La pila de estampas repetidas alcanzaba los 10 centímetros de alto, un montón debidamente ajustado por 2 ligas sobre el fajo de imágenes. Cambié con otros coleccionistas varias estampas invaluables. La de la selección italiana la intercambié por el precio absurdo de 5 cromos del equipo sueco. Recuperé la estampa de Brasil con una felonía. Se la robé a un coleccionista distraído. Antes de que se jugaran los partidos de cuartos de final, el 14 de julio de 1970, yo tenía en mi poder todas las estampas del álbum de México 70. Una hazaña de gran envergadura que ninguno de mis rivales había conseguido. Ya dije que la vanidad pierde a los mejores. Todavía no llego a la traición, esperen. No pegué las estampas, las dejé sueltas para que exhibieran su triunfo nómada. Recuerdo que mi padre y yo apenas nos vimos juntos. Vimos, no sé, algún juego de México 70. Durante muchos años nos reunimos a ver fútbol. Papá le iba al Atlante, pero al final de su larga vida se concedió la licencia de cambiar de equipo. Entonces se mudó y mudó su entusiasmo por la fuerza organizada del Toluca. Cuando murió mi madre, mi padre quedó perdido en la soledad de las sombras. Una de esas mañanas tristes cambiamos el orden de la habitación de mamá, pintamos los muros, movimos los muebles, en fin, transformamos el cuarto. El día más ajetreado de esa mudanza, mi padre recibió la visita de una de las hijas de la mujer con la que él quiso compartir una parte de su vida. La amante, la otra, la casa chica, así se decía en las películas mexicanas. Mientras cargábamos muebles y cambiábamos los interiores de aquella habitación, escuché con toda claridad lo que aquella hija elegida le decía a mi padre para consolarlo. Escuchen bien. ¿Te acuerdas, Pepe, cuando llegabas a la casa y bailabas con mi mamá, el corazón es un gitano? Sí, respondió mi papá, llorando. ¿Te acuerdas, Pepe, cuando vimos todos los partidos del Mundial de México 70? Sí, respondió un anciano, viudo, débil, mirando su pasado en la pared. Solté el buró que traía en los brazos y dio contra la duela. Dejé la casa sin despedirme y caminé pensando en la canción de Nicola Di Bari mientras terminaba aquella plática de familia. Mi padre no se equivocó. El corazón es un gitano.
encuentre usted aquí la traición. Para el escritor José Ovejero, la literatura es una forma de estar en el mundo, de escapar de él, un desahogo de lo que no se puede contar, una manera de comprender la muerte o recuperar la infancia, de expresar nítidamente los pensamientos, hacer valer la identidad, mostrar un desengaño. Puede ser subversiva o insurrecta, o traer hasta nosotros el pasado y generar memoria. Precisamente por las motivaciones que cada escritor tiene, algunos de ellos han escrito sobre otros escritores también que admiran, quizá para tratar de comprender el oficio, su naturaleza, el genio que lograron o simplemente para rendirles un homenaje. Otros han escrito de autores amigos, con lo que han convivido, con aquellos que han convivido y compartido el placer de la lectura y el intercambio cultural. También esta tarde hablaremos de uno de los grandes temas de la literatura, la traición. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En este libro que tengo aquí, El oro de Flaubert de Julian Barnes, publicado en Compactos Anagrama Ahora, Barnes rescata la anécdota en la que Gustave Flaubert, del famoso escritor francés, autor de Madame Bovary, pidió prestado un loro al Museo de Rouen, que le sirviera como inspiración para escribir el cuento Un corazón simple, que narra la historia de la criada Félicité. El objetivo era que la imagen del loro lo inspirara acerca de lo que la mujer querría expresar. A pesar de que el loro estaba embalsamado, solo acompañó al escritor durante algunas semanas, pues un día Flaubert se hartó de su silenciosa presencia y lo aventó al desván lleno de cachivaches. El escritor inglés Barnes nombra al loro Flu Flu y lo usa como hilo conductor para, a través de un ensayo ficción narrado por el doctor Braithwaite, ahondar en los miedos, alegrías, frustraciones, amores, pesadillas, enfermedades y logros del gran Gustave Flaubert. Este es un gran libro, como decimos, mezcla de ficción y ensayo, un gran homenaje a Gustave Flaubert. Ahora escuche usted, Romain Rolland, ganador del Premio Nobel en 1915, escribió Vida de Tolstoy, a quien tuvo oportunidad de conocer. De acuerdo a Rolland, la vida y obra de Tolstoy son una y la misma cosa. Dice, arte y vida están unidos. Jamás obra alguna estuvo más íntimamente ligada a la vida. Tiene casi todo el tiempo un carácter autobiográfico. De hecho, este libro que narra la vida del escritor ruso intercala cuentos, novelas, ensayos y hasta cartas para evidenciar que vida y obra estaban ligadas casi de manera simultánea. De hecho, Rolland comprueba que en sus obras Tolstoy se vale de hechos reales y solo se limita a cambiar nombres, trastocar fechas y salpimentar las situaciones. Las emociones y los sentimientos que le producen los hechos que le tocaron vivir, así como su ideología y su postura ante la vida, están claramente expresadas en sus obras más importantes como Guerra y Paz y Ana Karenina. Escritores sobre otros escritores. El libro por excelencia de un escritor sobre otro escritor se llama hoy Borges, y lo escribió Adolfo Bioy Casares, lo tengo aquí. Es un voluminoso libro publicado por Destino, voluminoso y extraordinario libro. En él, Bioy Casares escribió durante buena parte de su vida de los encuentros que tuvo con Borges. Es un libro maravilloso que leí hechizado ante el espectáculo de dos inteligencias sobrecogedoras, la de Borges y la de Bioy Casares. Escuche usted. Escribe Bioy que dice Borges: mi padre tenía razón. Lo peor es cuando te calumnian con la verdad. Si te acusan de canibalismo, ¿qué te importa la calumnia si sabes que es mentira? Y luego agrega: dulce hogar, un oxímoron,
El oxímoron son dos partes que se contradicen, como si dijéramos la nieve ardiente. Borges recuerda la frase de Macedonio Fernández sobre el pensador de Rodin. Escuche usted, nuestros pensadores, son más friolentos, no se desvisten para pensar. Cuenta Bioy que va al periódico La Nación. Uno de los jurados arrecia con metáforas tales como masticar y digerir el tema del próximo concurso. Borges interviene y dice, bueno, el final lógico es entonces defecar. El escritor José Bianco, por cierto autor de una de las grandes novelas que yo he leído que se llama La pérdida del reino, le dice a Borges, estás muy raro, te olvidas de todo, antes no te olvidabas. Y Borges responde, antes no era tan viejo. Hablando mal de Suiza, un amigo de Borges y Bioy dice, es un país de burgueses. Y Bioy responde, ¿qué prefiere usted, un país de pordioseros? Yo creo que si usted piensa, comprenderá que usted mismo quiere que todos los países sean burgueses. Un gran libro de un gran escritor sobre otro gran escritor, Borges, de Adolfo Bioy Casares. Grandes principios memorables. Cuando pensamos en México, un poema clásico de José Emilio Pacheco aún resuena en quienes lo han leído. Es el poema Alta Traición, que yo sigo leyendo en este viejo ejemplar de José Emilio Pacheco en el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo. Alta Traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. De la mesa de novedades, algunos libros, tengo mucho que leer. El primero de ellos, Bernardo Esquinca, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, publicado en Almadía. Después de sorprendernos con los 4 títulos de la saga Casasola y los cuentos que conforman la trilogía del terror, Bernardo Esquinca nos entrega una novela que expande los límites y paisajes de su escritura. Es un ejercicio audaz que es a la vez homenaje y acercamiento. Edgar Allan Poe, el padre del relato policíaco y del cuento de terror norteamericanos, se muestra en estas páginas como un ser humano todavía lejos de la grandeza que lo consagraría y del abismo que lo consumiría. Un joven que mira con curiosidad el mundo y sus secretos. Bernardo Esquinca, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Mire usted, El inconcebible universo, Sueños de unidad, de José Gordon, con ilustraciones de Patricio Beteo. Desde hace tiempo Gordon se ha convertido en un difusor de temas científicos y literarios, o bien, si usted quiere, literarios y científicos. Este libro, publicado por Sexto Piso, trae ilustraciones magníficas, decíamos, de Patricio Beteo, y los textos de prosa ceñida y bien puesta de José Gordon. Editorial Era ha publicado este libro de Jorge Volpi, o republicado, La imaginación y el poder, una historia intelectual, de 1968. Del 68 tenemos La memoria indeleble del sacrificio de los jóvenes de Tlatelolco, así como los testimonios de algunos de los actores, pero del 68 se nos ha olvidado algo, precisamente lo más importante, justo lo que se quiso ahogar a sangre y fuego, el estallido de vitalidad, de creatividad, de, en una palabra, imaginación que de pronto sacudió a un país autoritario, hipócrita, mortecino y encerrado en sí mismo. De Volpi, La imaginación y el poder, publicado por Era, republicado. Este libro es una pequeña maravilla, un guiño, una forma de acercarse a 2 de los grandes escritores mexicanos, José Emilio Pacheco, Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil. Se trata de los textos, los poemas que a lo largo de muchos años escribió José Emilio Pacheco y que están reunidos aquí, en este libro. El primer gran poeta moderno, Ramón López Velarde, dialoga con el mayor, quizás, hombre de letras que ha habido en México, José Emilio Pacheco. Mire usted lo que tengo aquí, usted lo acaba de ver hace unos minutos. La ciudad oculta de Héctor de Mauleón, 500 años de historias, 2 tomos,
en estos dos colores refulgentes. Desde hace tiempo, Héctor de Mauleón se ha convertido en el cronista de la Ciudad de México. Su libro El tiempo repentino, El derrumbe de los ídolos y La ciudad que nos inventa, publicados por Cal y Arena, se han convertido en clásicos para quienes quieran conocer nuestra ciudad. Ahora Planeta publica estos dos tomos magníficamente bien diagramados, con historias breves, cortas, 500 años de historias, mapas de la ciudad, guiños, misterios que solo Mauleón conoce, con fotos además de Carlos Villasana. Seguramente estos dos libros están llamados a ser un éxito de ventas, pero algo mucho más importante, a constituir una parte del conocimiento fundamental de la Ciudad de México. Héctor de Mauleón, La ciudad oculta, en 2 tomos. El viaje de Dostoyevsky a San Petersburgo en 1869 para investigar la muerte de su hijastro Pavel es el motor con el que J.M. Coetzee construye El maestro de Petersburgo, a pesar de que este pretexto es una ficción, pues en realidad el Pavel sobrevivió a su padrastro y Dostoyevsky no viajó en ese año a San Petersburgo. Coetzee se concentra en la búsqueda del hijo, en cómo actuaría el escritor ruso en una situación parecida, en un contexto de una sociedad agitada, en la que brotes de rebeldía contra la autoridad, el sistema y por supuesto la figura paterna están presentes. El personaje Dostoyevsky intenta mimetizarse en la figura del hijo. Se hospeda en la misma posada, usa sus ropas y frecuenta a sus amistades e incluso a su amante para tratar de averiguar si el hijo se suicidó o lo mataron. El por qué el padrastro no gozaba de su cariño. Coetzee recrea con maestría el mundo interior del escritor ruso, que se ajusta sin problema alguno a toda su obra literaria. A veces pareciera que el mismo Fedor escribió este magnífico libro. Un escritor sobre otro escritor. Otro homenaje a un gran escritor es el que hizo Leonardo Padura con el libro Adiós a Hemingway. Con sus dotes de escritor de género negro, Padura hace que parezca un cadáver en el jardín de la finca Vigía, 40 años después de su habitante, Hemingway. Padura nos lleva de la mano alternando entre 2 tiempos, el del escritor estadounidense cuando vivió en Cuba y el del presente cuando es necesario averiguar las circunstancias del hallazgo del cadáver. Padura hace un retrato entrañable de Hemingway sin evitar su carácter difícil y sus dificultades. Claves biográficas de algunas de sus novelas, su impotencia sexual, sus problemas con el FBI, los lugares de La Habana que frecuentaba, la compra de la finca. Con La Habana como telón de fondo, desfilan Toribio, un criador de gallos de pelea, Calixto el marinero, Ruperto, Ava Gardner, entre otros, quienes tienen opiniones encontradas y contradictorias del escritor. El crimen solo es un pretexto para que Padura hable y desentrañe parte de la vida de uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. El escritor Máximo Gorki basó sus textos en experiencias propias y por lo mismo fue un feroz crítico de la sociedad rusa durante sus primeros textos como La madre y Días de infancia. Además, desde la participación del primer periódico bolchevique legal el 27 de octubre de 1905, Gorki criticó al régimen nuevo que supuestamente supondría un cambio radical para bien. Este periódico, llamado Vida Nueva, fue clausurado y de nuevo vio la luz el 1 de mayo de 1917. Escuche usted, han pasado ya más de 100 años. Su director, Máximo Gorki, publicó una serie de artículos titulados Pensamientos inoportunos, en los que reflejaba la caótica situación de Rusia y donde hace un llamamiento a la defensa de la cultura y la ciencia como pilares del nuevo orden: salud, atención a los niños, educación, colaboración social. En su texto del 23 de noviembre de 1917 enuncia una lúgubre profecía. Escuche usted esto. Lenin es a la vez un jefe y un aristócrata ruso dotado de ciertas particularidades morales propias a esa clase en extinción,
Por eso se cree que tiene el derecho de hacer con el pueblo ruso una cruel experiencia destinada al fracaso desde el comienzo. Eso decía Gorki de Lenin. Critica los cierres de periódicos, encarcelamientos y ejecuciones sumarias. En enero del 18 de gobierno, los comisarios del pueblo disuelven la asamblea constituyente recién elegida, en la que tenían mayoría los socialistas revolucionarios, y esto provoca la indignación y también la ironía de Gorki, que dice a los pocos días lo siguiente: el exterminio en masa de todos los oponentes es un viejo procedimiento de política interior de los gobiernos rusos, que dio siempre buenos resultados. Desde Iván el Terrible a Nicolás II, todos nuestros jefes políticos han utilizado libremente y con largueza ese método tan práctico y sencillo para combatir la sedición. Pues, ¿por qué iba a renunciar Lenin a una receta tan acreditada? Dice Gorki. A pesar de su crítica feroz, inexplicablemente en 1919, se convierte en el máximo propagandista y defensor del régimen bolchevique. Esta supuso una grave contradicción, pues en sus primeras obras exalta el espíritu obrero para luego convertirse en un consentido del sistema que le otorga gloria y celebridad, lo que antes rechazaba con vehemencia. Su muerte, por desgracia, encaja con sus propias contradicciones. Las circunstancias de su fallecimiento en junio de 1936 aún hoy en día permanecen confusas. Se ha especulado que los médicos que lo atendían en sus últimos meses estaban coludidos con un complot trotskista contra los mejores servidores del régimen. También se especuló que Stalin habría ordenado que lo envenenaran. ¿Traidor? ¿Víctima de traición? Aún no se sabe con total certeza. Otro escritor, Leonardo Padura, escribió la extraordinaria novela El hombre que amaba a los perros. En realidad se trata de tres novelas en una. Una que relata la errante vida de Trotsky huyendo de Stalin, otra la vida de su asesino Ramón Mercader, y la última muy entrañable del cubano Iván, que conoce al asesino de Trotsky por casualidad gracias al mutuo amor por los perros y escucha su turbulenta y oscura historia. Se trata de una novela negra muy buena, plagada de traiciones no solo ante los otros, sino ante la propia naturaleza, ante los amores y ante la identidad, ante la esperanza de un mundo mejor que nunca llega ni llegará. Otro libro, este que tengo aquí, Las aventuras de Augie March, de Saul Bellow, el gran escritor Bellow, es una de las novelas en la cual la traición aparece tanto que hasta se diluye en la narración. Con una realmente picaresca excepcional, el autor narra la vida de Augie March desde la perspectiva del gueto judío y de la lucha por ser alguien en una sociedad demandante y despiadada, por lo que el protagonista y los demás personajes no tienen empacho en traicionar lealtades milenarias de sangre, de familia, de amigos. Como dato curioso, Augie, el personaje de Bellow, atisba a Trotsky, que le acusa una profunda impresión de grandeza. De hecho, el propio Bellow llegó a México en 1940 y no alcanzó a conocer a Trotsky, a quien vería por la tarde justo el día en que fue asesinado. Así como usted lo oye. Este acontecimiento le causó una honda impresión en sus futuros libros. La traición sería un tema central. Por ejemplo, El hombre en suspenso. Joseph hace una larga disertación a su amigo Maynard acerca de lo que deduce a partir de que un antiguo camarada no le dirija la palabra ni la mirada en público. Joseph dice ante la incredulidad del amigo: no, en serio, escúchame. Prohíbe a un hombre hablar con otro, prohíbe comunicarse con alguien y le estás prohibiendo pensar, porque como te dirán muchos grandes escritores, el pensamiento es una clase de comunicación. Cuando un hombre obedece una orden así, no solo traiciona al amigo y ayuda a abolir la libertad y a instaurar la tiranía. Así son estos libros sobre las traiciones. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, máximas, aforismos. Escuche usted esta: más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición. La Rochefoucauld.
Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.